Mi marido me abandonó por una camarera durante nuestro viaje de Navidad. Me dejó sola en un banco, temblando bajo una tormenta de nieve. Fue entonces cuando vi a un anciano, descalzo, a punto de morir congelado. Sin dudarlo, me quité mis botas de invierno y se las entregué. 2 horas más tarde, 17 coches de lujo me rodearon en un silencio imponente. El anciano descendió de uno de ellos y con una voz que ya no reconocía, me dijo algo que lo cambiaría todo. Me llamo Petra y tengo 54 años. Jamás imaginé que mi vida daría un vuelco en medio de una ventisca, sentada en un banco gélido, temblando no solo por el frío, sino por una traición que se sentía como un puñal de hielo en el pecho. Era el 23 de diciembre. Juan y yo habíamos planeado este viaje a las montañas durante meses. 30 años de matrimonio, creía yo, merecían una celebración. La cabaña que reservamos en Aspen era un sueño, acogedora, con una gran chimenea y vistas a las cumbres nevadas. Todo parecía perfecto hasta que nos detuvimos a almorzar en un pequeño restaurante de carretera. La camarera, Carmen, no era solo joven y hermosa. Había en su mirada hacia Juan una intimidad que me heló la sangre. Cuando se acercó a nuestra mesa, mi marido se transformó. Una luz que yo no había visto en años, una que ya no me dedicaba a mí, se encendió en sus ojos. ¿Lo de siempre, cariño?, le preguntó ella, rozando su hombro con una familiaridad hiriente. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Lo de siempre? Juan evitó mi mirada carraspeando con nerviosismo. Carmen, te presento a mi esposa, Petra, murmuró como si pronunciar mi nombre le causara un dolor físico. La sonrisa de Carmen vaciló un instante antes de solidificarse en una máscara de frialdad que cortaba más que el viento invernal. Más tarde, caminando hacia el coche, lo confronté. Mis manos temblaban, no solo por el frío que se colaba por mi abrigo, sino por la certeza de que mi mundo estaba a punto de hacerse añicos. ¿Cuánto tiempo, Juan? Se detuvo. El crujido de sus botas sobre la nieve fue el único sonido entre nosotros. Pensé que lo negaría, que me llamaría loca, como había hecho durante los últimos meses cada vez que cuestionaba sus ausencias. 2 años. Susurró al fin, sin mirarme. 2 años. 730 días de mentiras. 730 días en los que yo había preparado su comida favorita, lavado su ropa y celebrado nuestros aniversarios 28 y 29, convencida de que éramos felices. ¿La amas?, pregunté, aunque mi corazón ya sangraba la respuesta. Juan levantó la vista. Sus ojos, los mismos que me enamoraron a los 24 años, me atravesaron con una frialdad glacial. Sí. Lo siento, Petra. No grité. No lloré. Me quedé inmóvil, observando cómo los copos de nieve se acumulaban en los hombros de mi abrigo azul marino, el mismo que él me había regalado. Ahora entendía por qué había insistido tanto en ese color y no en el rojo que yo quería. Carmen llevaba un suéter azul marino. «Quiero el divorcio», continuó él, sacando las llaves del bolsillo. «Carmen y yo nos quedaremos en la cabaña. Puedes pasar la noche en el pueblo y mañana te vuelves a casa». «¿Cómo se supone que vuelva? Vinimos en tu coche». Mi voz sonaba extrañamente ajena, serena. Se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el alma en dos. «Hay autobuses. O llama a tu hermana». Sabía, por supuesto, que mi hermana Linda vivía a 2000 kilómetros.
Sabía que la batería de mi móvil agonizaba. Sabía que apenas llevaba $120 encima porque él siempre había controlado nuestras finanzas. Sabía que me estaba abandonando en un pueblo desconocido, en medio de una ventisca, a 3 días de Navidad. Y no le importaba. 20 minutos después, estaba sola en un banco de metal helado. La tormenta se había recrudecido, y los copos de nieve, antes románticos, caían ahora como afiladas dagas de hielo. Mi abrigo, aunque caro, no era rival para aquel frío asesino. Solo mis botas de cuero forrado, un capricho de $250, mantenían mis pies a salvo de la congelación. El pueblo estaba desierto. No tenía a dónde ir ni refugio al que correr. El tiempo se volvió una neblina borrosa de frío y conmoción. Pensé en los 30 años entregados a Juan, en cómo abandoné mi carrera de maestra para apoyar la suya, en cómo mi identidad se había disuelto en la suya hasta casi desaparecer. El sonido de unos pasos lentos y arrastrados sobre la nieve me sacó de mi letargo. Un hombre anciano, de unos 70 años, avanzaba por la acera. Su abrigo había visto tiempos mejores, pero lo que me sobrecogió fue que iba descalzo. Sus pies, enrojecidos y amoratados, dejaban pequeñas manchas de sangre en la nieve inmaculada. Se acercó al banco, temblando violentamente. En sus ojos, de un gris azulado como el cielo de tormenta, reconocí mi propio dolor, magnificado por una vida de soledad. «Disculpe», murmuró, su voz ronca y quebrada. «¿Puedo sentarme un momento?». Asentí, haciéndole un sitio. Vi sus manos, arrugadas y manchadas, teñidas de un azul alarmante por la hipotermia. «¿Se encuentra bien?», pregunté, sabiendo la estupidez de mi pregunta. Él esbozó una sonrisa, triste pero genuina. «Un poco de frío. Estoy acostumbrado». Miré de nuevo sus pies. La piel estaba agrietada, rota. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No por el dolor, sino por un súbito y cirefezque, irrefrenable impulso. Sin pensarlo, me agaché y empecé a desatar los cordones de mis botas. «¿Qué hace?», preguntó, con los ojos desorbitados. «Usted las necesita más que yo», respondí, luchando contra mis dedos entumecidos. «No, por favor, se congelará». Le ofrecí las botas. «Tómelas, por favor». Me miró fijamente. Vi cómo las lágrimas asomaban a sus ojos, congelándose al instante sobre la piel curtida de sus mejillas. «No puedo aceptarlas», susurró, pero su voz temblaba de emoción. «Claro que puede», insistí, dejándolas frente a él. No podría vivir conmigo misma si no lo hiciera. Con manos temblorosas el hombre se las puso. El alivio en su rostro fue inmediato y profundo. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa para mí». «Me llamo Petra». «Ernesto», respondió él, poniéndose en pie con dificultad. «Petra, hay algo que debo decirle». Pero antes de que pudiera continuar, se dio la vuelta y se perdió entre el velo cada vez más denso de la nieve. Me quedé allí, ahora con los pies descalzos hundiéndose en el hielo. El frío era insoportable, pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí humana. Me sentí alguien que importaba, aunque solo fuera para un extraño en una tormenta. 2 horas después, cuando ya no sentía los pies y consideraba llamar a emergencias, un rugido de motores rompió el silencio. Al principio creí que alucinaba,
pero el sonido se hizo más nítido, más real. Las luces de varios vehículos cortaron la oscuridad de la ventisca. 17 coches de lujo, una flota silenciosa y oscura de Mercedes y Bentleys, se detuvieron en perfecta formación frente a mi banco. La puerta del coche central se abrió. De él descendió Ernesto. Pero ya no era el hombre frágil y descalzo de antes. Vestía un abrigo de lana gris que costaba una fortuna y se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar. Mis botas estaban en sus pies. Caminó hacia mí, flanqueado por 2 guardaespaldas. Sin una palabra se quitó su abrigo y lo colocó sobre mis hombros. «Petra», dijo, y su voz ya no era frágil, sino poderosa. «Necesitamos hablar». Mi mente se esforzaba por comprender. ¿Quién es usted en realidad? Ernesto sonrió, una sonrisa de control y autoridad. Mi nombre es Ernesto Vázquez Mendoza. Soy el presidente de Industrias Vázquez. Quizá haya oído hablar de nosotros. Claro que sí. Industrias Vázquez era un imperio. Ernesto Vázquez era uno de los hombres más ricos del país, con una fortuna de miles de millones. Y yo le había dado mis botas. ¿Por qué estaba descalzo en medio de una tormenta? Mi voz fue apenas un susurro. Porque necesitaba saber qué clase de persona era usted, respondió sentándose a mi lado. Y ahora lo sé. Uno de sus hombres le entregó un sobre. Petra, voy a contarle algo que le resultará difícil de asimilar. Comenzó, su tono ahora grave. Conozco a su marido, Juan Martínez, desde hace 5 años. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cómo? Trabajaba como contable para varias de mis empresas. Pero su especialidad era otra. Juan se dedicaba a gestionar las finanzas de clientes mayores, personas vulnerables que depositaban en él toda su confianza. Abrió el sobre y extrajo varios documentos. Durante los últimos 5 años, Juan ha estado robando sistemáticamente a sus clientes. Cantidades pequeñas cada mes, lo suficiente para no levantar sospechas, pero que, con el tiempo, se convertían en una fortuna. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. No puede ser cierto. Me temo que sí. Me mostró un extracto bancario. Mildred Thompson, 82 años. Le robó $43,000. Robert Chen, viudo de 77. 38,000. La náusea me golpeó como una ola. 30 años casada con un hombre que despojaba a ancianos de sus ahorros. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté, con la voz rota. Porque usted era la siguiente, dijo guardando los papeles. La cuenta conjunta donde guardaban los ahorros para su jubilación. Juan la vació ayer. Transfirió los $42,000 a una cuenta en el extranjero. Y eso no es todo. Su casa. Juan falsificó su firma y la vendió ayer mismo. El dinero ya no está. El aire se volvió denso, irrespirable. No solo había perdido a mi marido, había perdido mi hogar, mis ahorros, mi vida entera. No me quedaba literalmente nada. ¿Cómo sabía que yo estaría aquí? Logré articular. No lo sabía. Su rostro se ensombreció. He estado siguiendo a Juan durante meses. Sabía que venías a este pueblo con Carmen. Vine para observarlos, para confirmar mis sospechas. ¿Y lo de ir descalzo? Porque quería sentir lo que es ser vulnerable, dijo, su mirada fija en la tormenta. Estar a merced de los demás. Quería saber si en este mundo aún quedaba bondad desinteresada. Y usted, Petra, me ha dado la respuesta.
Esa sensación de abandono, de no tener a nadie en quien confiar, es algo que todas las víctimas de Juan han experimentado. Su voz se quebró, apenas un susurro. Mi propia madre fue víctima de un estafador como él, hace 10 años. Lo perdió todo. Murió en un asilo de beneficencia porque ya no le quedaba dinero para pagar uno privado. Comprendí entonces la naturaleza de la tristeza que había atisbado en sus ojos cuando lo encontré en aquel banco del parque. Cuando usted me dio sus botas, continuó Ernesto, sin conocerme, sin saber nada de mí, más allá de que tenía frío y necesitaba ayuda, supe que había encontrado a alguien especial, alguien a quien Juan no había logrado corromper del todo. Las lágrimas se deslizaban por mis mejillas, congelándose casi al instante en el aire gélido. ¿Qué voy aquí a hacer? No tengo dinero, ni casa, ni trabajo. Petra, tiene opciones, dijo Ernesto con firmeza. Más de las que cree. Se puso en pie y me tendió la mano. ¿Confía en mí? Mi vista se clavó en su mano extendida. Hacía apenas 3 horas. Yo confiaba en Juan ciegamente. 30 años de confianza reducidos a cenizas, a una mentira. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien? Y tan rápido. Pero había algo en la mirada de Ernesto. Algo que no había visto en los ojos de Juan en años. Honestidad. Respeto. Y algo más. Algo que no lograba descifrar. ¿Qué me está proponiendo?, pregunté. Quiero que me ayude a detener a Juan. Que me ayude a recuperar el dinero que le robó. No solo a usted, sino a todas sus víctimas. Y que me permita ayudarlas a reconstruir su vida. ¿Por qué haría eso por mí? Ernesto desvió la mirada hacia los coches, que esperaban en la calle, y luego la posó de nuevo en mí. Porque en 30 años construyendo un imperio, he aprendido que el verdadero temple de una persona se revela no en la cumbre del éxito, sino en sus horas más oscuras. Y usted, Petra, en el peor día de su vida, eligió ayudar a un extraño. Tomé su mano y me puse en pie. Mis pies descalzos tocaron la nieve, pero extrañamente, ya no sentía tanto frío. ¿Qué necesita que haga? La sonrisa de Ernesto se ensanchó y por primera vez, desde que Juan me había destrozado el corazón esa mañana, sentí una chispa de esperanza. Primero, dijo, necesitamos conseguirle unos zapatos nuevos. A pesar de todo me reí. Fue una risa pequeña, quebrada, pero una risa al fin y al cabo. Mientras caminaba hacia el coche de Ernesto, con mis pies descalzos dejando huellas en la nieve, no sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Pero por primera vez en años, sentía que avanzaba hacia algo, en lugar de huir. Lo que no sabía era que Juan nos había estado observando desde la ventana del restaurante. El viaje en el Mercedes de Ernesto fue silencioso durante los primeros 20 minutos. Yo iba envuelta en su abrigo de lana, calzada con unos zapatos de emergencia que uno de sus guardaespaldas había conseguido de algún modo. Pero mi mente seguía intentando asimilar la magnitud de la traición. No era solo que Juan me hubiera engañado con Carmen, era que mi vida entera había sido una farsa. Ernesto rompió el silencio cuando llegamos a un elegante hotel en el centro del pueblo. Petra, antes de que entremos, necesito que sepa algo más. Sentí un nudo en el estómago. ¿Hay más? Mucho más. Su voz era gentil, pero firme. Y me temo que es peor de lo que le he contado. En la suite del hotel, Ernesto desplegó una serie de documentos sobre una mesa de café de mármol.
Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre una colección de papeles que contenían la prueba de años de engaños. Juan no empezó a robar así ancianos hace 5 años. Comenzó Ernesto. Empezó hace 15, y su primera víctima fue alguien muy cercano a usted. ¿Qué quiere decir? Ernesto sacó un expediente con el nombre de mi padre. ¿Recuerda cuando su padre murió hace 10 años? ¿Cómo perdió de repente todos sus ahorros, en lo que Juan le dijo que fueron malas inversiones? Mis manos comenzaron a temblar. Papá había trabajado 40 años como mecánico, ahorrando cada céntimo para su jubilación. Cuando murió, Juan me explicó que lo había perdido todo en la bolsa, que había hecho inversiones arriesgadas sin consultarnos. Juan gestionaba las finanzas de su padre. Continuó Ernesto. Durante los 3 años previos a su muerte, le robó sistemáticamente de su cuenta de jubilación. $125,000 en total. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. No, eso no puede ser. Su padre murió creyendo que había fracasado, que había perdido el dinero que quería dejarle como herencia. Ernesto me mostró los extractos bancarios. Murió avergonzado, Petra. Juan no solo le robó su dinero, sino su dignidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos como un torrente. Papá Pavas había pasado sus últimos meses disculpándose conmigo, diciéndome que lamentaba no poder dejarme nada. Había muerto pensando que era un fracaso como padre. Hay más, dijo Ernesto suavemente. Su madre. Mamá murió hace 5 años. De Alzheimer. Sí, pero ¿recuerda lo rápido que se deterioró? ¿Cómo tuvieron que trasladarla del centro de cuidado privado al público? Mi respiración se volvió entrecortada. Juan dijo que el seguro no lo cubría. Juan robó los fondos que su madre había reservado específicamente para su cuidado médico. $78,000. El estrés financiero aceleró su deterioro cognitivo. Me puse en pie bruscamente y caminé hacia la ventana. La tormenta de nieve había amainado, pero mi mundo interior se había convertido en el epicentro de un cataclismo. ¿Por qué? ¿Por qué le haría eso a mi familia? Porque usted confiaba en él plenamente. Porque nunca cuestionaba las finanzas. Usted era la coartada perfecta. Ernesto se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Juan ha usado su matrimonio como fachada durante 15 años. La esposa devota, la maestra respetada en la comunidad. Nadie sospecharía que el esposo de Petra Martínez pudiera ser un estafador. ¿Y Carmen sabe todo esto? Carmen es su cómplice. No solo su amante, sino su socia. Ernesto regresó a los documentos. Ella trabaja en varios restaurantes y cafeterías frecuentados por personas mayores. Identifica a las víctimas potenciales, se gana su confianza y luego la remite a Juan, presentándolo como un contable de fiar, que la ha ayudado mucho. La magnitud de la conspiración me abrumó. ¿Cuánto dinero han robado en total? Hasta ahora hemos documentado robos por un valor de $1.400.000, pero creemos que la cifra real se acerca a los 2 millones. Me dejé caer en el sofá, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 4 horas. ¿Y cómo se involucró usted en todo esto? La expresión de Ernesto se ensombreció. Hace 2 años, Juan intentó estafar a mi secretaria personal, Elena Rodríguez. Tiene 73 años y ha trabajado para mí durante 20. Es como una segunda madre para mí. Su voz se endureció. Elena me habló de este contable encantador que había conocido en un café y que se había ofrecido a ayudarla con sus inversiones. Algo no me sonó bien.
Contraté a investigadores privados para que lo siguieran. ¿Y descubrieron todo esto? Descubrimos mucho más de lo que esperábamos. Una red de fraude que se extendía por 3 estados. Ernesto se sentó frente a mí. Pero también descubrimos algo que me sorprendió. ¿El qué? Descubrimos que usted no sabía nada. En todas nuestras investigaciones, en todas las horas de vigilancia, nunca encontramos la más mínima evidencia de que estuviera involucrada. Al contrario, encontramos pruebas de que Juan la mantenía deliberadamente en la ignorancia. ¿Cómo? Ernesto sacó otro archivo. Sus propios registros bancarios, Petra. Durante los últimos 10 años, Juan le ha estado dando una asignación mensual de $1.200 para los gastos de la casa. Le decía que era todo lo que podían permitirse después de pagar la hipoteca y las facturas. Asentí, paralizada. Recordaba esas conversaciones. Cómo Juan siempre parecía estresado por el dinero. Cómo me hacía sentir culpable cada vez que quería comprar algo que no fuera estrictamente necesario. Pero la realidad es que Juan ha estado ganando un promedio de $15.000 al mes durante los últimos 5 años. Dinero robado a ancianos vulnerables. Mientras yo compraba marcas blancas en el supermercado y cosía parches en mi ropa, murmuré. Exactamente. La mantenía en una restricción financiera deliberada, para que nunca se preguntara de dónde sacaba el dinero para sus viajes de negocios con Carmen. Me quedé allí sentada, procesando años de manipulación financiera y emocional. Cada vez que había querido tomar clases de arte, Juan me había dicho que no podíamos permitírnoslo. Cada vez que había sugerido unas vacaciones, él insistía en que debíamos ahorrar. Mientras tanto, él gastaba miles de dólares en hoteles de lujo con Carmen, financiados con el dinero robado a personas como mis propios padres. ¿Qué pasó hoy? Pregunté. ¿Por qué decidió terminar nuestro matrimonio ahora? Ernesto vaciló. Porque le estábamos cercando. Juan sabe que lo investigamos. Necesitaba una coartada, una forma de desaparecer con el dinero sin levantar sospechas. ¿Qué quiere decir? El plan era divorciarse de usted, hacer que pareciera que se marchaba por razones emocionales. Mientras tanto, él y Carmen planeaban desaparecer con todo el dinero robado en un país sin tratado de extradición. Pero me dejó aquí sin nada. Sin dinero, sin casa. Exactamente. Si usted hubiera regresado a casa y descubierto que todo había desaparecido, habría parecido que Juan simplemente se había fugado con otra mujer. La víctima perfecta. La esposa abandonada que lo perdió todo en un divorcio amargo. La crueldad de aquel plan me dejó sin aliento. Juan no solo me había utilizado durante décadas, sino que había planeado dejarme como la única culpable aparente cuando todo saliera a la luz. Pero hay algo que Juan no esperaba, continuó Ernesto. ¿El qué? Que yo estaría aquí esta noche, que usted me daría sus botas, que tendríamos esta conversación. Se puso en pie y caminó hacia la ventana. Petra, tengo una propuesta para usted, pero es arriesgada, y entenderé perfectamente si no quiere involucrarse. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que me ayude a detener a Juan y a Carmen. Quiero recuperar el dinero robado para todas las víctimas, incluyéndola a usted. Y quiero asegurarme de que paguen por lo que le hicieron a su familia. ¿Cómo? Ernesto regresó al sofá. Juan no sabe que lo hemos estado investigando. Cree que va un paso por delante de todos. Podemos usar eso en su contra. No entiendo. Mañana, Juan va a volver a buscarla. No porque la ame o la extrañe, sino porque necesita que firme unos documentos más. Documentos que le darían acceso total
a cuentas que él no puede tocar sin su firma. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Qué documentos? Su fondo de pensiones como maestra, que asciende a $43,000, y una póliza de seguro de vida de la que probablemente no sabe que es beneficiaria, que le dejó su tía Ruth hace 3 años. $200,000. La tía Ruth tenía un seguro de vida, murmuré. Juan nunca me lo había mencionado. Juan interceptó toda la correspondencia. Ha estado esperando el momento perfecto para acceder a ese dinero. Ahora, con el divorcio, cree que puede manipularla para que lo firme todo y se lo entregue como parte del acuerdo. ¿Y usted quiere que finja que voy a cooperar? Quiero que lleve un micrófono. Quiero que consiga que Juan lo confiese todo en una grabación. Y quiero que cuando venga a buscarla mañana, estemos listos para él. Miré por la ventana las luces del pueblo que parpadeaban abajo. 24 horas antes, yo era una mujer casada con una vida predecible, aunque no necesariamente feliz. Ahora era una viuda emocional sin hogar, descubriendo que el hombre con el que había compartido mi vida había estado robando a tan ancianos durante años, incluyendo a mis propios padres. Si hago esto, dije finalmente, ¿qué garantía tengo de que usted es diferente? ¿Cómo sé que no me está usando tan bien? Ernesto sonrió con tristeza. No la tiene. Después de lo que ha pasado, sería una necia si confiara en mí ciegamente. Su honestidad me desarmó. Pero puedo ofrecerle esto, continuó. Independientemente de lo que decida, ya he transferido $250,000 a una cuenta a su nombre. Son suyos, sin condiciones. ¿Por qué? Porque me dio sus botas cuando pensó que yo era solo un anciano desesperado. Porque su padre y su madre merecen justicia. Y porque nadie debería tener que reconstruir su vida desde la nada después de 30 años de traición. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Acepto, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando todo esto termine, quiero enfrentarme a Juan cara a cara. Quiero que sepa que descubrí toda la verdad. Quiero que sepa exactamente lo que le hizo a mi familia. Ernesto me tendió la mano. Trato hecho. Cuando estreché su mano, supe que ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me desperté en la suite del hotel, con una mezcla de determinación y terror recorriéndome las venas. El plan era simple en teoría. Cuando Juan viniera por mí, yo llevaría un micrófono oculto y lo haría confesar. En la práctica, significaba actuar como si todavía fuera la Petra ingenua de ayer, la mujer que no sabía nada sobre los crímenes de su esposo. Ernesto había llegado temprano con un equipo técnico que instaló discretamente el dispositivo de grabación, un pequeño micrófono del tamaño de un botón, cosido en el interior de mi blusa azul. Recuerde, me dijo Ernesto mientras lo ajustaba. Juan intentará manipularla emocionalmente. Alternará entre la culpa y las promesas. Manténgase enfocada en que admita lo que hizo. ¿Y si sospecha algo? Juan está cegado por su propia arrogancia. Lleva 15 años saliéndose con la suya. No espera que usted sepa nada. A las 10:30 de la mañana, tal como Ernesto había predicho, Juan apareció en el vestíbulo del hotel. Lo vi a través de la ventana de la suite, caminando con esa confianza que durante tantos años yo había confundido con seguridad. Ahora sabía que era la confianza de un depredador que había perfeccionado su técnica. Bajé al vestíbulo fingiendo nerviosismo. No fue difícil actuar.
El corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que Juan podría oírlo. «Petra», dijo Juan cuando me vio, con esa voz suave que había usado para manipularme durante décadas. «Gracias por esperarme». «¿Dónde está Carmen?», pregunté, manteniendo un temblor en la voz. «Carmen se fue temprano esta mañana. Tenía que trabajar». Juan se sentó a mi lado en uno de los sofás del vestíbulo. «Mira, sé que ayer fue difícil, pero necesitamos hablar de cosas prácticas». «¿Qué tipo de cosas?» ¿El divorcio? ¿La división de bienes? Quiero que esto sea lo más fácil posible para los dos». Su tono era el de un hombre razonable discutiendo un acuerdo de negocios, no el de alguien que acababa de destruir una familia. «Juan, no entiendo qué pasó ayer. Todo parecía estar bien entre nosotros. Y de repente... Petra, llevamos años creciendo en direcciones opuestas. Solo que ninguno de los dos quería admitirlo». Juan puso su mano sobre la mía. Su toque, que una vez me había consolado, ahora me producía una náusea profunda. «Sé que es doloroso, pero es lo mejor para ambos». «¿Es por Carmen? ¿Es porque es más joven?». Juan suspiró, como si le doliera tener que explicármelo. «Carmen y yo tenemos una conexión, una que tú y yo perdimos hace mucho tiempo. Ella me entiende de un modo que...». «¿De qué modo?», lo interrumpí. La necesidad de que siguiera hablando era un nudo en mi garganta. «Ella comprende mi trabajo, la presión a la que estoy sometido. ¿Sabes lo que implica dirigir una consultora financiera? Son muchas las responsabilidades, muchos los clientes que dependen de mí». «Háblame de tus clientes, Juan. Nunca me has contado gran cosa sobre ellos». Los ojos de Juan se iluminaron, como siempre que hablaba de su trabajo. «En su mayoría son personas mayores, ancianos que necesitan ayuda para gestionar sus finanzas. Muchos no tienen familia cerca o sus hijos viven lejos. Confían en mí para que cuide de su dinero». Suena a una responsabilidad enorme. Lo es. Algunos de estos clientes han trabajado toda su vida para ahorrar lo que tienen. Un solo error por mi parte podría costarles su seguridad financiera. La ironía de sus palabras me provocó un impulso violento de gritarle, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Y cómo conociste a Carmen?». «En el trabajo, de hecho. Ella me ayudó a conectar con algunos clientes. Carmen tiene un don para hacer que la gente se sienta cómoda, para ganarse su confianza». «¿Qué tipo de ayuda?». Juan titubeó solo un instante, como si de pronto fuera consciente de que había hablado de más. «Solo... ya sabes, presentaciones. Conoce a mucha gente en la comunidad». «¿Gente mayor?». «Principalmente, sí. Carmen trabaja en varios de los lugares que ellos frecuentan. Restaurantes, centros comunitarios. Ella me presenta a clientes que podrían beneficiarse de mis servicios». Ahí estaba, la admisión de que Carmen formaba parte de su red de captación. «¿Y estos clientes te confían su dinero?». «Por supuesto. Y debo ser extremadamente cuidadoso con las inversiones, sobre todo tratándose de ellos. A su edad, no pueden permitirse perder dinero». «¿Alguna vez has perdido el dinero de un cliente?». Juan guardó silencio durante un largo momento. «Bueno, el mercado es impredecible. A veces hay pérdidas». «¿Como cuando perdiste los ahorros de papá?». La expresión de Juan se endureció. «Aquello fue diferente. Tu padre tomó algunas decisiones de inversión arriesgadas sin consultarme». «¿De veras?». «Porque recuerdo que papá siempre decía que tú le llevabas todas las finanzas.
Decía que no entendía ni una palabra de inversiones. Bueno, las cosas eran más complicadas de lo que le expliqué en su momento. Juan se removió, incómodo. No quería preocuparte con los detalles. ¿Qué detalles? Petra, ¿por qué sacas esto a relucir ahora? Tu padre murió hace 10 años. Porque nunca entendí del todo qué pasó. Un día tenía $125,000 ahorrados y al siguiente lo había perdido todo. Juan se puso de pie bruscamente. El mercado se desplomó. Son cosas que pasan. ¿Por qué remueves esto ahora? ¿Y mamá? ¿También perdió su dinero en el mercado? Tu madre tenía Alzheimer, Petra. Sus decisiones financieras durante sus últimos años no siempre fueron racionales. Pero tú también gestionabas sus finanzas, ¿verdad? Sí, pero... Juan se detuvo mirándome con una expresión extraña. ¿Por qué me haces todas estas preguntas? Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Había presionado demasiado, demasiado rápido. Tenía que retroceder, jugar mi papel. Lo siento. Es solo que perder nuestra casa, nuestros ahorros, me hace pensar en todas las veces que hemos perdido dinero a lo largo de los años. Me pregunto si hay algo que podrías haber hecho de otra manera. Juan se relajó ligeramente. Petra, estas son exactamente las razones por las que necesitamos este divorcio. Nunca has entendido las complejidades de las finanzas. Siempre has sospechado de mí cuando las cosas no iban bien. Tienes razón, dije forzando las lágrimas. No entiendo de dinero. Nunca lo he entendido. Exacto. Y esa es otra razón por la que Carmen y yo funcionamos tan bien juntos. Ella ya entiende el negocio. Me apoya cuando tomo decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones difíciles? Juan se inclinó hacia mí, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. A veces, para ayudar de verdad a un cliente, sobre todo a uno mayor que puede estar perdiendo facultades, tienes que tomar el control total de sus finanzas. Tienes que actuar en su mejor interés, aunque ellos no lo entiendan en ese momento. ¿Cómo tomar el control? Obteniendo un poder notarial, gestionando todas sus transacciones, asegurándome de que su dinero esté seguro y crezca como debe. ¿Y ellos siempre están de acuerdo? Juan soltó una risita. Petra, la gente mayor a menudo no sabe lo que más le conviene. Sus familias están demasiado ocupadas para prestarles atención. Alguien tiene que protegerlos de sus propias malas decisiones. ¿Cómo hiciste con papá? Exacto. Tu padre lo habría perdido todo si yo no hubiera tomado el control de su cartera. Pero lo perdió todo de todas formas. Juan se quedó callado, dándose cuenta de que había caído en su propia contradicción. Petra, ¿con quién has estado hablando? ¿Qué quieres decir? Estas preguntas no son las que tú harías normalmente. ¿Alguien te ha estado metiendo ideas en la cabeza sobre mí? Mi pulso se disparó. No, Juan, solo intento entender cómo hemos perdido todo nuestro dinero. No hemos perdido nada. Tuve que hacer algunas maniobras financieras rápidas para proteger nuestros activos antes del divorcio. ¿Qué tipo de maniobras? Transferencias a cuentas offshore, conversión de activos, cosas que tú no entenderías. ¿Nuestro dinero está en cuentas offshore? Una parte sí. Es una estrategia de protección de activos completamente legal. ¿Y la casa? La vendí a un precio excelente. El dinero está a salvo. ¿Dónde? Juan me sostuvo la mirada durante un largo, tenso instante. Petra, ¿estás grabando esta conversación?
Mi sangre se heló. ¿Por qué preguntas eso? Porque estás haciendo preguntas muy específicas sobre temas que nunca antes te habían importado. Juan, mi vida entera acaba de desmoronarse. Por supuesto que hago preguntas. Juan se levantó lentamente. Creo que esta conversación ha terminado. Espera, dije, desesperada por obtener más información. Aún no hemos hablado de los papeles que necesitas que firme. Juan se detuvo. ¿Qué papeles? Dijiste que había asuntos prácticos que debíamos discutir. Papeles del divorcio. Ah, sí. Regresó al sofá, pero esta vez se sentó más lejos de mí. Hay algunos documentos que necesito que firmes para que la división de bienes sea más fluida. ¿Qué tipo de documentos? Tu fondo de pensiones, principalmente. Necesito que transfieras la mitad a mi nombre, como parte del acuerdo. ¿La mitad de mi pensión? Pero si trabajé como maestra durante 15 años para conseguirla. Petra, estuvimos casados 30 años. Según la ley de bienes gananciales, tengo derecho a la mitad de todos los activos matrimoniales. ¿Y qué recibo yo a cambio? Tu libertad, dijo Juan con una sonrisa gélida. Y la garantía de que no te pediré una pensión compensatoria. ¿Hay más papeles? Solo algunos seguros de vida y cosas así. Detalles menores. ¿Qué seguros de vida? Juan vaciló de nuevo. Hay una póliza que te dejó tu tía Ruth. Necesito que me la transfieras como parte del acuerdo. No sabía que la tía Ruth me había dejado una póliza. Bueno, yo Mosé me he estado encargando de todo el papeleo. Son solo $200,000. No es una cantidad tan grande. Ahí estaba, la confirmación de que Juan había estado interceptando mi correspondencia, ocultándome información sobre un dinero que me pertenecía legalmente. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de esa póliza? Llegó hace un par de años. No quería molestarte con detalles financieros complicados. ¿Dónde está el dinero ahora? En una cuenta especial, seguro. Pero para poder acceder a él después del divorcio, necesito que firmes los papeles de transferencia. Justo en ese momento, Carmen irrumpió en el vestíbulo del hotel. Juan se puso de pie al instante. Creía que tenías que trabajar, dije. Carmen se acercó a nosotros, con el rostro tenso. Juan, necesito hablar contigo. En privado. ¿Qué ocurre? Preguntó Juan. Carmen me lanzó una mirada de desconfianza. ¿Van a firmar los papeles o no? Porque si no lo hace pronto, vamos a tener problemas. ¿Qué clase de problemas? Preguntó Juan. La clase de problemas que requieren que salgamos del país esta misma noche. Se me cortó la respiración. Acababa de admitir que planeaban huir. Juan miró a Carmen con el pánico reflejado en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Alguien ha estado haciendo preguntas sobre nosotros. Gente con insignias. En ese instante, supe que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Las palabras de Carmen sobre gente con insignias quedaron suspendidas en el aire, como una bomba a punto de estallar. Vi cómo el pánico crecía en los ojos de Juan. Una expresión que jamás le había visto en 30 años de matrimonio. Era el miedo puro de alguien a quien sus mentiras, por fin, lo habían alcanzado. ¿Qué quieres decir con gente con insignias? Preguntó Juan, con un ligero temblor en la voz. Carmen miró nerviosamente a su alrededor antes de acercarse más. El FBI, Juan. Han estado en el restaurante esta mañana, preguntando por nosotros. Enseñaban fotos nuestras. Sentí una extraña mezcla de triunfo y terror.
Ernesto había mencionado que tenía contactos en las autoridades federales, pero no esperaba que actuaran tan rápido. Juan se pasó las manos por el pelo. Su perfecta compostura, finalmente rota en 1000 pedazos. ¿Qué les dijiste? Les dije que no te había visto en mi vida. Mintió Carmen, aunque su voz delataba su nerviosismo. Pero Juan, tenemos que irnos. Ahora. ¿Irnos a dónde? Pregunté, fingiendo confusión. Carmen me fulminó con la mirada. ¿De verdad vas a fingir que no sabes nada? ¿Saber qué? Insistí. Juan levantó una mano para silenciar a Carmen. Petra no sabe nada. Nunca le he contado nada. ¿Nunca le has contado qué? Mi voz se quebró, como si estuviera al borde de la histeria. Carmen soltó una risa amarga. ¿En serio, Juan? ¿Después de 15 años todavía crees que puedes mantenerla en la ignorancia? Carmen, cállate, le advirtió Juan. Pero ella ya estaba al borde del pánico. No, Juan. Necesitas saber la verdad, porque si nos atrapan, ella va a caer con nosotros. ¿De qué estáis hablando? Grité, y esta vez no tuve que fingir la desesperación. Carmen se desplomó en el sofá frente a mí. Tu marido, querida, lleva años robándole el dinero a los proancianos, y yo les he estado ayudando. Juan se quedó lívido. Carmen, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace años. Decir la verdad. Carmen me miró directamente. Hemos estado estafando a personas mayores, Petra. Les hemos robado sus ahorros, sus pensiones, todo lo que tenían. Eso no puede ser verdad. Susurré, manteniendo mi actuación. Es verdad. Y tu padre y tu madre estaban en esa lista. Incluso sabiendo la verdad, escuchar a Carmen admitirlo con tanta indiferencia fue como un puñetazo en el estómago. Juan se acercó a ella, amenazante. «¿Cómo no te calles ahora mismo? ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Pegarme aquí, en el vestíbulo de un hotel?» Carmen se rió histérica. Los federales ya lo saben todo. Es demasiado tarde para amenazas. ¿Cómo lo saben?, preguntó Juan. ¿Acaso importa? Quizá uno de los viejos por fin se dio cuenta. O quizá alguien más estaba investigando. La cuestión es que lo saben. Juan comenzó a pasearse de un lado a otro, como un animal enjaulado. Tenemos que coger el dinero y largarnos esta noche. ¿Qué dinero?, pregunté. Todo el dinero que hemos estado guardando, respondió Carmen. $2.400.000 en cuentas offshore. La cifra era incluso mayor de lo que Ernesto había estimado. ¿2 millones? Repetí, fingiendo estar conmocionada. Sí. ¿Y la mitad de ese dinero salió de tu propia familia?, dijo Carmen con crueldad. Tu padre, tu madre, vuestros ahorros matrimoniales, la casa que vendimos ayer. Juan se detuvo en seco. Carmen, ¿te has vuelto loca? ¿Por qué le estás contando todo esto? Porque necesitamos que firme los papeles de la pensión y el seguro de vida. Sin su firma, no podemos acceder a esos últimos $250.000 que nos faltan para desaparecer del todo. Pero si sabe la verdad, ¿por qué ibas a ayudarnos? Carmen sonrió con una frialdad que me heló la sangre. Porque si no lo hace, nos aseguraremos de que las autoridades piensen que fue cómplice desde el principio. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, Petra. Estuviste casada con Juan 30 años. Vivías en la misma casa. Compartíais cuentas bancarias. ¿De verdad vas a intentar convencer al FBI de que no sabías nada? Se me encogió el estómago. En parte, tenía razón. Aunque yo fuera inocente, podría ser difícil demostrarlo. Tenemos documentos con tu firma autorizando algunas de las transferencias, continuó Carmen,
Juan fue muy cuidadoso a lo largo de los años, asegurándose de obtener tu autorización para cosas que en su momento parecían legítimas. Juan asintió lentamente, como si por fin entendiera la estrategia de Carmen. Es cierto, Petra. Firmaste docenas de documentos. Poderes notariales, autorizaciones de transferencia, documentos de inversión. Todo está documentado. Pero yo no lo sabía. Eso no importará en un tribunal, dijo Carmen. Sobre todo cuando nosotros testifiquemos que sabías perfectamente lo que estaba pasando. La amenaza era clara. O los ayudaba, o me hundirían con ellos. ¿Y si os ayudo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Si firmas los papeles de la pensión y el seguro de vida, y nos das 24 horas para salir del país, nosotros desaparecemos, y tú podrás decirles a las autoridades que también fuiste una víctima, explicó Juan. Puedes quedarte con la casa donde creciste, añadió Carmen. Ah, no, espera. Esa también la vendimos. Se rió de su propia crueldad. ¿Cómo podéis ser tan despiadados?, pregunté. Y esta vez la emoción en mi voz era completamente real. Porque así es como se sobrevive en este mundo, respondió Carmen. El fuerte se come al débil. Y tú, Petra, has sido débil toda tu vida. Dependiente, ingenua, dispuesta a dejar que otros tomaran todas las decisiones por ti. Carmen tiene razón, dijo Juan. Y sus palabras me hirieron más que cualquier cosa que Carmen hubiera dicho. Durante 30 años, nunca cuestionaste nada. Nunca preguntaste por las finanzas. Nunca quisiste involucrarte en las decisiones importantes. Fuiste la esposa perfecta para lo que yo necesitaba. ¿La esposa perfecta para ser estafada por su propio marido? ¿La esposa perfecta para alguien que necesitaba una coartada?, corrigió Juan. Alguien respetable, de confianza, que nunca sospecharía nada malo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no de la forma que ellos pensaban que se esperara, pa. No se rompió por la tristeza o la desesperación. Se rompió por una furia tan pura y limpia que me sorprendió a mí misma. Me puse de pie lentamente, sintiendo las piernas más firmes de lo que las había sentido en días. Tenéis razón, dije con calma. He sido débil durante 30 años. He sido ingenua y dependiente. He dejado que otros tomaran las decisiones por mí. Juan y Carmen intercambiaron una mirada de alivio, creyendo que me estaba rindiendo. Pero hay una cosa que no sabéis. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. ¿El qué?, preguntó Juan. Que ya no soy esa mujer. En ese instante, Ernesto apareció en el vestíbulo, seguido por 6 agentes federales con chalecos en los que se leía FBI. En el rostro de Juan, la confusión se metamorfoseó en puro horror, en una fracción de segundo. Carmen se irguió de un salto, un movimiento inútil. Ya era demasiado tarde. Los agentes lo rodearon con una eficiencia implacable. Juan Martínez, Carmen Valdés, anunció uno de ellos con voz grave, mientras les leía sus derechos. Quedan arrestados por fraude empresarial, blanqueo de capitales y conspiración. Juan clavó en mí una mirada cargada de incredulidad y rabia. ¿Tú lo sabías? ¿Lo supiste todo este tiempo? Solo desde anoche, respondí, mi voz firme, cuando me dijiste que ibas a abandonarme en medio de una tormenta de nieve sin un céntimo.
Decidí averiguar quién eras en realidad. Carmen se revolvió mientras un agente le colocaba las esposas. ¡Estúpida!, siseó. Podrías haberte quedado con una parte. No quiero dinero robado, repliqué mirándolas a los ojos. Y menos, dinero robado a mi propia familia. A Juan lo esposaron sin que opusiera resistencia, pero su mirada no se apartó de mí. Petra, aún podemos arreglar esto. Podemos decir que tú también fuiste una víctima. Soy una víctima, afirmé, pero no soy una cómplice. Y esa es toda la diferencia. Mientras los agentes se los llevaban, Carmen gritó por encima del hombro. «Nunca recuperarás el dinero. Está escondido donde jamás lo encontrarán». Cuando las camionetas negras se tragaron a Juan y a Carmen, uno de los agentes se me acercó. «Señora Martínez, necesitamos que nos acompañe para tomarle una declaración oficial». «Por supuesto». Ernesto se aproximó y posó una mano suave en mi hombro. ¿Estás bien? Mi vista siguió el rastro de las camionetas que se alejaban, llevándose 30 años de mi vida, pero también llevándose las mentiras y la manipulación. Sí, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Pero mi historia estaba lejos de terminar. 6 meses después, me encontraba de pie en el despacho de Ernesto, contemplando la ciudad que ahora llamaba hogar. Austin era un mundo aparte del pequeño pueblo donde había vivido con Juan durante 3 décadas. Aquí, nadie conocía mi historia a menos que yo eligiera contarla. No había miradas de lástima ni de curiosidad. Era simplemente Petra, la directora de la Fundación Vázquez para la protección de adultos mayores. Los últimos documentos llegaron esta mañana, dijo Ernesto, depositando una carpeta en mi escritorio. La restitución completa ha sido procesada. La abrí y repasé las cifras. $3.200.000, recuperados de las cuentas offshore de Juan y Carmen. Era más de lo que Ernesto había estimado. El dinero había sido distribuido entre todas las víctimas, incluidos los herederos de mis padres. Yo. Entonces, se ha acabado. Musité. Legalmente, sí. Juan recibió una sentencia de 15 años en una prisión federal. Carmen, 12. Me dejé caer en la silla, sintiendo una mezcla de alivio y algo más que no lograba identificar. ¿Satisfacción? ¿Justicia? ¿O el simple agotamiento de haber cargado con aquel peso durante tantos meses? ¿Se arrepintieron en algún momento?, pregunté. Ernesto negó con la cabeza. Juan intentó negociar hasta el final. Incluso en la audiencia insistió en que todo eran estrategias financieras legítimas. Carmen, por su parte, culpó a Juan de haberla arrastrado. Por supuesto que lo hizo. Pero hay algo más, continuó Ernesto. Algo que creo que querrás saber. Me preparé para otra revelación, aunque ya nada podía sorprenderme sobre la profundidad de la traición de Juan. Durante la investigación encontramos algo en los archivos de Juan que se remonta a 35 años, justo antes de vuestra boda. ¿Qué encontraron? Ernesto extrajo otro documento de su maletín. Juan había estado investigando tu situación financiera antes de pedirte matrimonio. Sabía de los ahorros de tus padres, de la buena pensión de tu padre. Sabía que tu familia poseía propiedades cuyo valor se dispararía con el tiempo. Las palabras tardaron un instante en calar. ¿Me está diciendo que Juan se casó conmigo por dinero desde el principio? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Todo el matrimonio formó parte de un plan a largo plazo. Permanecí sentada procesando 30 años de mi vida
bajo una luz completamente nueva y devastadora. No solo me habían traicionado, me habían elegido como un objetivo desde el día en que lo conocí. ¿Cómo puede alguien planificar algo así durante décadas? Pregunté con un hilo de voz. Porque para Juan las personas no eran personas, eran recursos que explotar. Y tú, por desgracia, eras el recurso más valioso que había encontrado. Debería haber... Me he sentido aniquilada por esta revelación final. En cambio, me sentí... libre. Fue como si la última cadena que me ataba hasta un recuerdo edulcorado de mi matrimonio se hubiera pulverizado. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Dije. ¿El qué? Aquella noche en la tormenta de nieve, cuando te di mis botas, fue la primera vez en años que hice algo sin consultárselo antes a Juan. La primera decisión completamente mía. Ernesto sonrió. Y lo cambió todo. Lo cambió todo, repetí. Nos quedamos en silencio, mirando por la ventana. En los 6 meses transcurridos desde el arresto, Ernesto y yo habíamos trabajado sin descanso para levantar la fundación. No se trataba solo de recuperar el dinero, sino de crear sistemas para proteger a otros ancianos vulnerables. ¿Te arrepientes de haber creado la fundación conmigo en lugar de, simplemente, retirarte con tu dinero? Preguntó Ernesto. Era una buena pregunta. La suma que me había correspondido, combinada con la generosidad de Ernesto, me habría permitido vivir cómodamente el resto de mi vida. No, respondí con sinceridad. Por primera vez siento que estoy haciendo algo que de verdad importa. ¿Incluso después de perder 30 años? Especialmente después de perder 30 años. Me levanté y me acerqué a la ventana. Ernesto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, aquella noche, cuando estabas sentado en ese banco, descalzo, ¿estabas realmente poniendo a prueba mi carácter? ¿O había algo más? Ernesto se unió a mí junto al cristal. ¿Quieres toda la verdad? Siempre. Al principio, sí. Era una prueba. Quería ver qué clase de persona eras antes de revelarte lo que sabía de Juan. Hizo una pausa. Pero cuando te quitaste las botas y me las diste, algo cambió para mí también. ¿Qué cambió? Durante 40 años construyendo un imperio, me rodeé de gente que solo se preocupaba por lo que podía obtener. Empleados que me decían lo que querían que oyese. Socios que solo veían beneficios. Su voz se suavizó. Pero tú me diste tus botas sin saber quién era, sin esperar nada a cambio. Me recordaste que la bondad genuina todavía existe. ¿Por eso me ofreciste trabajar contigo? En parte. Pero también porque vi en ti algo que reconocí en mí mismo. La necesidad de convertir el dolor en un propósito. Los primeros meses tras el arresto, luché contra la ira y la sensación de pérdida. Pero trabajar con otras víctimas, ayudarlas a navegar por el complejo sistema legal y ser parte de su curación, había transformado mi propio dolor en algo útil. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa? Pregunté. Dime. No solo de haber ayudado a 23 personas a recuperar su dinero. Es que hemos ayudado a más de 200 a evitar estafas antes de convertirse en víctimas. La prevención es mejor que la cura. Totalmente de acuerdo, afirmó Ernesto. Mi teléfono sonó, interrumpiéndonos. Era María, una de nuestras especialistas. Petra, nos acaba de llamar una mujer de Dallas. Cree que su yerno la está estafando. ¿Puedes hablar con ella? Por supuesto, pásamela.
Mientras esperaba, miré a Ernesto. ¿No te cansas nunca de estas historias? Cada historia me rompe el corazón, respondió. Pero cada historia que logramos prevenir o resolver me devuelve la esperanza. La llamada se conectó. Hola, señora González. Mi nombre es Petra Martínez. Entiendo que le preocupan sus finanzas. Durante la siguiente hora, escuché a una mujer de 78 años, cuyo yerno había empezado a ayudarla tras la muerte de su esposo. Las señales de alarma eran familiares. El control gradual de sus cuentas, las explicaciones vagas, el aislamiento de otros familiares. Señora González, le dije con suavidad, no está sola en esto y no es tarde para protegerse. Tras la llamada documenté el caso, el número 412 que habíamos gestionado en 6 meses. ¿Cómo te sientes después de oír cosas así?, preguntó Ernesto. Como si estuviera haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer con mi vida, respondí. Era cierto. Durante 30 años había vivido en una neblina de ignorancia deliberada, permitiendo que otros decidieran por mí. Ahora, a mis 54 años, por fin me había encontrado. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó Ernesto. Leer un poco y acostarme temprano. ¿Por qué? Porque tengo algo para ti. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña y elegante caja. No es lo que piensas, se apresuró a decir al ver mi expresión. Ábrela. Dentro había un par de preciosas botas de invierno, de cuero suave con forro de cachemir. Son para reemplazar las que me diste aquella noche, explicó. Las tomé, sintiendo la suavidad bajo mis dedos. Ernesto, son hermosas, pero no tenías que... Sí, tenía que hacerlo, me interrumpió, porque aquellas botas cambiaron mi vida tanto como la tuya. ¿Cómo? Me recordaron quién quería ser. Me recordaron por qué construí mi empresa en primer lugar, para poder ayudar a quienes no podían ayudarse a sí mismos. Sostuve las botas, pensando en la noche que lo había cambiado todo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Juan siempre me decía que era demasiado confiada, demasiado ingenua, que ayudar a extraños era peligroso. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que ayudar a un extraño aquella noche fue lo más inteligente que he hecho en mi vida. Ernesto sonrió. ¿Lista para ayudar a más extraños mañana? Siempre, respondí. Mientras me preparaba para irme a casa, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Había perdido 30 años. Mi hogar y mis ahorros a manos de un estafador. Había descubierto que mi matrimonio era una farsa, pero también había ganado algo invaluable. A mí misma. Ya no era la mujer que dependía de otros. Había encontrado mi voz, mi propósito y mi fuerza. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad, en una tormenta de nieve. Mientras caminaba hacia mi coche, con las botas nuevas en una bolsa, supe que Juan había tenido razón en una cosa. Yo había sido ingenua. Pero se había equivocado en todo lo demás. Mi ingenuidad no había sido una debilidad. Había sido una fortaleza esperando el momento justo para revelarse. Y ese momento llegó en un banco helado, cuando decidí darle mis botas a un extraño que resultó ser exactamente lo que necesitaba para encontrar el camino de vuelta a casa. No a la casa que Juan vendió, sino al hogar que había buscado toda mi vida. Un lugar donde mi bondad era valorada, mi fuerza reconocida y mi experiencia. Un escudo para proteger a otros. Era más de lo que jamás había soñado cuando me senté en aquel banco, descalza y temblando,
sintiendo que mi mundo se acababa. En realidad, solo estaba empezando.